La música aún resonaba en mis oídos cuando salimos del concierto. La energía vibrante del show en Chicago nos había dejado a todos eufóricos. Mariana, con su cabello despeinado y una sonrisa que iluminaba su rostro, comentó: «No puedo creer lo increíble que fue. Esa última canción me hizo llorar». Luis, que siempre tenía algo inteligente que decir, respondió: «Sí, y el solo de guitarra fue simplemente épico. No hay nada como un buen rock para recargar las pilas». Mientras tanto, Sofía, que no se separaba de su teléfono, parecía más interesada en capturar cada momento que en la conversación. «Chicos, esperen. Necesito subir una foto de nosotros en el concierto. La gente tiene que ver lo bien que la pasamos», dijo mientras tomaba varias selfies. Nos dirigimos al estacionamiento, riendo y comentando sobre los momentos más memorables de la noche. «¿Deberíamos ir a comer algo antes de regresar al hotel?», preguntó Sofía. «Me muero de hambre», añadió Luis, frotándose el estómago como si eso pudiera hacer que la comida apareciera de la nada. Mientras nos acercábamos al coche, Javier, que había estado al volante esa noche, sugirió: «Oigan, ¿qué tal si tomamos un atajo? He escuchado que hay unas calles que nos llevarán más rápido y así evitamos el tráfico». Todos estuvimos de acuerdo, sin pensar en las posibles consecuencias. La emoción de la noche nos había hecho olvidar el sentido común. Javier encendió el motor y comenzó a navegar por las calles poco iluminadas de Chicago. Las luces de la ciudad se desvanecían a medida que nos adentrábamos en áreas menos transitadas. Mariana, sentándose en el asiento trasero, miró por la ventana y comentó: «Estas calles parecen un poco solitarias, ¿no creen?». «Es solo un atajo, no te preocupes», respondió Javier con despreocupación, pero noté que su voz llevaba un ligero tono de inseguridad. «Además, es más rápido». Mientras avanzábamos, la atmósfera comenzó a cambiar. La alegría de la noche se desvanecía lentamente y una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Las sombras se alargaban a nuestro alrededor y de repente el aire se volvió pesado. «¿Alguien más siente que estamos siendo observados?», pregunté, rompiendo el silencio que se había instalado en el coche. Mariana se encogió de hombros, pero su expresión decía que también lo sentía. «Es solo tu imaginación, Javier. Pero sí, es un poco raro que no haya nadie por aquí. Deberíamos haber tomado la ruta principal», dijo, mirando por la ventana con una mezcla de curiosidad y temor. Luis, que siempre era el más sensato del grupo, agregó: «Tal vez deberíamos dar la vuelta y volver por donde vinimos. No me gusta esta calle». Su voz era firme, pero había un leve temblor que no pasó desapercibido. «Vamos, chicos, no se asusten. Solo son unas pocas calles más», insistió Javier, aunque su mirada se movía nerviosamente de un lado a otro, como si esperara que algo emergiera de las sombras. A medida que avanzábamos, el silencio se volvió ensordecedor. Todo lo que podíamos oír era el sonido del motor y el crujido de las ruedas sobre el pavimento. Mariana se inclinó un poco hacia adelante y murmuró: «No sé por qué, pero tengo esta extraña sensación de que no estamos solos aquí». Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Sí, definitivamente hay algo extraño en este lugar. Deberíamos…», comencé a decir, pero fui interrumpido por el sonido de un coche que pasó junto a nosotros. Demasiado rápido, demasiado cerca. La tensión en el aire se volvió casi palpable. «¿Vieron eso?», preguntó Sofía, mirando a todos con ojos abiertos como platos. Ese coche parecía que nos estaba observando. «Tal vez solo estamos paranoicos», dijo Javier, aunque su risa nerviosa no convenció a ninguno de nosotros. El ambiente se tornó pesado y todos comenzamos a sentir que una sombra nos seguía,
aunque no podíamos verla. El espectáculo de luces detrás de nosotros parecía más amenazador que antes, y la noche se sentía más oscura. El ambiente en el interior del auto era tenso. Todos estábamos en silencio, a excepción de la respiración entrecortada de Sofía, que rompía la atmósfera. Mariana miraba por la ventana. Sus ojos se movían nerviosamente, como si esperara ver algo aterrador en la oscuridad. La música que antes resonaba en nuestros oídos se había desvanecido, reemplazada por el retumbar de mi corazón. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí?, preguntó Luis. Su voz temblaba levemente. Solo estamos tomando un atajo. Relájate, respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Ya casi llegamos, pero incluso yo sabía que eso no era cierto. La calle se había vuelto cada vez más oscura y desierta, y aquel auto estacionado de lado, bloqueando nuestra ruta, solo aumentaba mi inquietud. «Tal vez deberíamos dar la vuelta», sugirió Mariana, mirándome con preocupación. «No, no, no. No podemos retroceder ahora. Solo busquemos otra forma de salir de aquí», dije, aunque en lo profundo de mí sentía que cada decisión que tomábamos nos llevaba más lejos de la seguridad. A medida que retrocedía, noté que Luis miraba por la ventana, su rostro pálido. «Mira», dijo, señalando hacia la esquina de una calle. «¿Ves eso?». Seguí su mirada y vi a un grupo de personas encostadas en un muro. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en nosotros. Era como si nos estuvieran esperando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Por qué nos miran así?», preguntó Sofía, su voz casi un susurro. «No lo sé, pero no me gusta», respondí, sintiendo que la situación se estaba saliendo de control. Decidí que era mejor seguir adelante y buscar una salida. Pero cada vez que giraba en una esquina, me daba cuenta de que había más autos extraños apareciendo. Era como si todos estuvieran en el mismo lugar, como si nos estuvieran rodeando. La atmósfera en el auto se tornó pesada y el miedo comenzaba a consumirnos. «Esto es raro, Javier», dijo Luis. Su tono se volvió más grave. «Siento que nos están siguiendo». «No digas eso», intenté calmarlo. «Solo son coincidencias», pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. La ansiedad era palpable. El grupo de personas en la esquina había desaparecido, pero la sensación de que alguien nos observaba persistía. «¿Por qué no llamamos a la policía?», sugirió Mariana, su voz temblando. «Deberíamos pedir ayuda». «No hay señal», respondí, sintiendo la desesperación asomarse en mis palabras. El silencio se apoderó de nosotros nuevamente. Era como si el universo estuviera conteniéndose, esperando que tomáramos una decisión. Entonces, al girar una esquina, nos encontramos nuevamente con otro auto bloqueando el camino. La situación se volvía cada vez más desesperante. «¡Maldición!», grité, apretando el volante. «No podemos seguir así». «¿Y si intentamos retroceder de nuevo?», sugirió Sofía, su voz llena de pánico. «No sé, tal vez sea nuestra única opción», dije, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. No quería que el miedo nos dominara, pero la realidad era que estábamos atrapados. Mientras intentaba encontrar una salida, vi que el grupo de personas que habíamos visto antes había regresado. Sus miradas eran intensas y una sensación de peligro inminente me invadió. Era como si supieran algo que nosotros no. «¿Qué quieren?», susurró Mariana, casi a punto de llorar. «No lo sé», respondí, sintiendo que la presión aumentaba. «Pero no me gusta esto». En ese momento, comprendí que la noche, que había comenzado como una simple salida, se había transformado en una pesadilla. La oscuridad no solo cubría las calles, sino que también amenazaba con engullirnos a nosotros. Con cada giro,
Con cada movimiento, la sensación de estar siendo vigilados se hacía más fuerte, y el destino de nuestra noche se tornaba incierto. La tensión en el aire era palpable. Después de un breve momento de deliberación, decidimos continuar nuestro camino. Javier, con el ceño fruncido, encendió el motor y condujo despacio, tratando de evitar los baches en el asfalto desgastado. La oscuridad nos envolvía y las luces del coche apenas iluminaban el camino. Mariana miraba a través de la ventana, su rostro reflejando la inquietud que todos sentíamos. «No sé, chicos, esto no me gusta», dijo Mariana en voz baja, casi como si temiera que las sombras pudieran oírla. «Solo es un desvío. No hay de qué preocuparse», intentó tranquilizarnos Luis, pero su voz temblaba un poco, traicionando su nerviosismo. De repente, un vehículo apareció delante de nosotros, bloqueando la carretera. Era un coche oscuro, con ventanas tintadas, y parecía que había estado esperándonos. Javier frenó de golpe. El sonido de los neumáticos chirriando resonó en la noche silenciosa. «¿Qué hacemos?», preguntó Sofía, con la voz entrecortada. «Vamos a retroceder», respondió Javier, mirando por el espejo retrovisor. Su rostro estaba pálido, y podía ver que su mano temblaba en el volante. Mientras Javier daba marcha atrás, la tensión aumentó. Al mirar a través de la ventana trasera, vi que otros coches extraños comenzaban a aparecer, como si de la nada se materializaran en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Esto no se ve bien, Javier», dije, incapaz de ocultar la ansiedad en mi voz. «Deberíamos llamar a la policía». «No hay señal, no puedo», respondió frustrado mientras trataba de encontrar una salida. «¿Qué tal si simplemente esperamos? Quizás se vayan», sugirió Sofía, pero su voz se quebró mientras hablaba. Todos sabíamos que esperar no era una opción. En ese instante, dos hombres emergieron de las sombras. Vestían chaquetas oscuras y se acercaron rápidamente a nuestro coche. Abrí la boca para gritar, pero el sonido se quedó atorado en mi garganta. Mi mente corría a 1000 por hora y un miedo profundo se apoderó de mí. «Rápido, cierren las puertas», gritó Luis, y todos comenzamos a cerrar las ventanas, aunque ya estaban todas aseguradas. Los hombres intentaron abrir las puertas, pero Javier aceleró un poco, alejándose de ellos, aunque el espacio era limitado. Sentí que el aire se volvía más denso, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. «¿Qué quieren?», grité, intentando mantener la calma, aunque sabía que no había forma de que eso fuera verdad. «No sé», respondió Javier, la desesperación reflejada en su rostro. «Solo mantente alerta. Los hombres estaban más cerca ahora. Pude ver sus rostros, y la expresión que llevaban no era de amistad. Era como si supieran exactamente quiénes éramos y por qué estábamos ahí». El pánico se convirtió en terror cuando uno de ellos comenzó a golpear el cristal de la ventana. «Salgan del coche», gritó. Su voz fue profunda y amenazante. «No», gritamos al unísono. El miedo nos había hecho olvidar cualquier sentido de racionalidad. Javier hizo un movimiento brusco, girando el volante para intentar salir de la situación. El coche se deslizó en una curva cerrada y el sonido de las llantas resonó por las calles vacías. La adrenalina corría por mis venas y me di cuenta de que todos estábamos en un estado de shock, mirando a nuestro alrededor como si esperáramos que las sombras se convirtieran en algo tangible. «¿Dónde estamos?», preguntó Mariana, su voz ahora apenas un susurro. «No lo sé, pero tenemos que encontrar una salida», respondió Javier, su voz firme pero llena de incertidumbre. La oscuridad que nos rodeaba
estaba llena de amenazas invisibles y cada sombra parecía moverse. El silencio que había antes del caos se había transformado en un griterío de nuestros propios miedos. En ese momento, la realidad se volvió más aterradora que cualquier pesadilla. El motor rugía bajo el capó mientras Javier giraba la llave de contacto con manos temblorosas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tambor frenético que parecía marcar el ritmo del pánico que nos envolvía. Miré por la ventana del auto, observando a los dos hombres que se acercaban, sus rostros oscuros y decididos, y sentí que el aire se volvía espeso y pesado. «¡Acelera, Javier! ¡Acelera!», grité, mi voz temblorosa casi ahogada por el ruido del motor. Luis, a mi lado, se aferraba al asiento, sus ojos abiertos como platos, mientras Sofía y Mariana, en el asiento trasero, intercambiaban miradas de terror. «Ya voy», respondió Javier, apretando el pedal a fondo. El auto lanzó un grito de potencia y comenzó a moverse, pero la adrenalina no me dejaba pensar con claridad. Salimos disparados, los neumáticos chirriando en el asfalto mientras nos alejábamos de esos hombres que parecían salir de una película de terror. Los edificios se deslizaban a nuestro alrededor como sombras fugaces, y cuanto más rápido íbamos, más fuerte se hacía el eco de nuestras respiraciones entrecortadas. «¿Creen que nos siguen?», preguntó Mariana, su voz un susurro lleno de miedo. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí», contestó Javier, girando el volante con fuerza para tomar una esquina. La dirección que elegimos parecía más iluminada, más segura. La música del auto había quedado atrás, reemplazada por el sonido del motor y el palpitar de nuestro miedo. «Mira, ahí hay más coches», exclamó Luis, apuntando hacia un grupo de vehículos estacionados. «Quizás podamos perdernos entre ellos». «Sí, pero ¿y si son ellos? No podemos arriesgarnos», dijo Sofía, su voz temblando. La tensión en el auto era palpable, un hilo que amenazaba con romperse con cualquier palabra o movimiento. Cuando finalmente alcanzamos una calle más transitada, un suspiro de alivio recorrió el interior del coche. A medida que nos acercábamos a un semáforo, las luces brillantes de la ciudad empezaron a calmar un poco el terror que nos había invadido. Javier frenó bruscamente y nosotros nos miramos entre sí, buscando respuestas en los rostros de los demás. «¿Lo logramos?», pregunté, mi voz aún temblando. «Parece que sí», respondió Javier, limpiándose el sudor de la frente. Pero antes de que pudiéramos relajarnos, Mariana, con los ojos muy abiertos, señaló hacia atrás. «Miren, él está ahí». Mi corazón se hundió cuando volví a mirar. Uno de los hombres que nos habían perseguido estaba de pie en la acera, con los brazos cruzados, observándonos fijamente. «No puede ser», murmuré, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de mí. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Sofía, su voz ahora era un hilo de angustia. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», dijo Javier, su voz firme aunque llena de ansiedad. «Debemos movernos. Tal vez si nos alejamos de aquí, lo perderemos». Con un gesto decidido, Javier giró el volante y arrancó con fuerza, el motor rugiendo nuevamente mientras nos alejábamos de la luz y el bullicio de la calle. A medida que nos adentrábamos por calles desconocidas, una sensación de claustrofobia se apoderaba de mí. Cada giro parecía llevarnos más lejos de la seguridad, más profundo en el misterio que nos envolvía. «¿Y si nos atrapan? ¿Qué hacemos?», preguntó Luis, mientras miraba nerviosamente por la ventana. «Solo mantente tranquilo», le dije, tratando de calmarlo, aunque mi propia voz sonaba incierta. «Solo necesitamos encontrar un lugar seguro, algún sitio donde podamos llamar a la policía». «Pero no tenemos señal», recordó Mariana, y su comentario hizo eco en el silencio tenso del auto. La realidad de nuestra situación
se hacía cada vez más opresiva. A cada curva, miraba por el espejo retrovisor, temiendo ver el rostro conocido de ese hombre que nos observaba. La paranoia se apoderaba de nosotros, y el ambiente se cargaba de un miedo palpable que parecía querer romper la frágil calma que habíamos logrado. Finalmente, Javier decidió detenerse en una calle más oscura, lejos de los focos brillantes. «Vamos a pensar», dijo, y en su voz había una mezcla de determinación y miedo. «Tenemos que averiguar qué está pasando». «¿Y si esos tipos son criminales? ¿O algo peor?», preguntó Sofía, con las manos temblando en su regazo. «Podrían ser», admitió Javier, «pero no podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Necesitamos un plan». Mientras discutíamos, la inquietante sensación de estar observados nunca se desvanecía. La noche continuaba, y con cada latido de mi corazón, la tensión se intensificaba, como un hilo a punto de romperse, mientras la amenaza permanecía acechando en la oscuridad. El aire en el automóvil se tornó denso, casi palpable. La adrenalina aún corría por mis venas y la sensación de pánico no se desvanecía. Miré a mis amigos. Los ojos de Mariana estaban llenos de miedo. Luis mantenía la mirada fija en el retrovisor y Sofía, con el rostro pálido, apenas podía contener las lágrimas. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo Mariana, su voz quebrada. «¿Quiénes eran esos tipos?» «No lo sé, pero parece que nos estaban siguiendo», respondí, tratando de mantener la calma. Luis giró la cabeza rápidamente hacia mí. «¿Y ahora qué hacemos? No podemos seguir así. Necesitamos volver al hotel». Asentí, pero la paranoia comenzaba a consumirnos. Cada sombra en la carretera parecía un peligro. Cada auto que pasaba era un posible perseguidor. Aumenté la velocidad y el sonido del motor se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. «Mira», dijo Sofía, apuntando hacia el espejo retrovisor. «Ese coche negro está detrás de nosotros». La sangre se me heló en las venas. Miré por el espejo y efectivamente, un sedán oscuro nos seguía a una distancia inquietante. «No puede ser coincidencia», murmuré. «¿Por qué nos estarían siguiendo?» «Tal vez solo quieren asustarnos», sugirió Luis, pero su voz no sonaba convincente. Todos sabíamos que no se trataba de un simple acoso. «Necesitamos salir de aquí», dijo Mariana, cada vez más ansiosa. «¿Qué tal si tomamos el próximo giro y nos alejamos de ellos?» «Buena idea», respondí, intentando mantener la voz firme. Tomé el próximo desvío, esperando que el coche detrás de nosotros no tuviera la misma idea. Pero al mirar por la ventana, vi que el sedán negro también giraba. La tensión creció en el interior del vehículo. «No están desistiendo», dijo Luis, su voz temblorosa. «¿Y si llamamos a la policía?», sugirió Sofía, pero en ese momento recordé que no había señal. La desesperación aumentó. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que seguir moviéndonos», dije, intentando sonar más decidido de lo que realmente me sentía. Giré a la derecha y luego a la izquierda, buscando un camino que nos alejara de nuestros perseguidores. Pero cada vez que miraba hacia atrás, el coche negro seguía ahí, como una sombra. «Esto no tiene sentido», dijo Mariana, casi en un susurro. «¿Por qué nos están siguiendo?» «No lo sé, pero debemos encontrar una forma de perderlos», respondí, sintiendo el sudor correr por mi frente. De repente, notamos que la carretera se estrechaba, y estaba claro que no había muchas opciones para escapar. El sedán negro se acercaba, y la situación comenzaba a volverse desesperante. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luis, su voz llena de pánico. «Podemos intentar meternos en esa calle», dije, apuntando hacia una entrada que parecía llevar a un vecindario. Pero al girar, la ansiedad me envolvió como una manta pesada.
No, no, estamos rodeados, gritó Sofía, y al mirar a mi alrededor, vi más vehículos que se alineaban, bloqueando nuestro camino. Esto es un desastre, murmuré, sintiendo que el aire en el auto se volvía irrespirable. ¿Vamos a morir aquí?, preguntó Mariana, y por un momento no supe qué responder. La desesperación y el miedo se apoderaron de nosotros, y el pánico se convirtió en una bola de fuego en mi pecho. Pero no podía rendirme. Escuchen, tenemos que mantener la calma, dije, intentando sonar más fuerte de lo que me sentía. Si nos quedamos aquí, no habrá forma de salir. La mirada de todos estaba fija en mí, buscando alguna señal de esperanza. Miré por la ventana una vez más, y allí estaban, los hombres saliendo de sus autos, mirándonos con intenciones desconocidas. No puedo creer que esto esté realmente sucediendo, dijo Luis, con la voz entrecortada. No vamos a dejar que nos atrapen, afirmé, mi mente corriendo a toda velocidad. Tenía que pensar en algo, una forma de salir, pero lo que más me preocupaba era que los hombres no parecían estar interesados en dejarnos ir. El miedo se había apoderado de nosotros, y el silencio en el interior del coche era abrumador, solo interrumpido por los latidos de nuestros corazones. El aire estaba cargado de tensión, mientras el grupo de amigos se aferraba a la esperanza de escapar de sus perseguidores. Estábamos en un laberinto de calles desiertas y desconocidas, y la desesperación comenzaba a tomar control de nuestros cuerpos. ¿Qué hacemos, Javier? No podemos seguir así, estamos atrapados, dijo Sofía, su voz temblando con el miedo que todos sentíamos. Espera, respondí, tratando de mantener la calma en medio del caos. Quizás podamos hacer una maniobra rápida. Si logramos confundirlos, tal vez tengamos una oportunidad. Mis palabras sonaban más como una súplica que como un plan sólido, pero era todo lo que teníamos en ese momento. Miré a Luis y Mariana. Sus rostros reflejaban la incertidumbre, pero asintieron lentamente, dispuestos a seguir mi idea. Está bien, pero rápido, dijo Luis, mientras su mano temblaba sobre la palanca de cambios. No sé cuánto tiempo más podemos mantener esta situación. Con una rápida mirada hacia atrás, vi que el coche oscuro seguía nuestros pasos, pero a una distancia segura. Vamos a girar a la izquierda en la próxima esquina y luego a la derecha, tratando de salir de su línea de visión, sugerí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Tomé el volante con firmeza y al llegar a la esquina hice un giro brusco a la izquierda. El sonido de los neumáticos chirriando resonó en la noche. ¿A dónde vamos?, preguntó Mariana, su voz llena de pánico. Confía en mí, respondí, tratando de proyectar una seguridad que no sentía. Solo sigue mirando hacia atrás y avísame si se acercan. A medida que girábamos, el caos de la persecución parecía desvanecerse momentáneamente. Pero, para nuestra sorpresa, en lugar de ver al coche oscuro detrás de nosotros, notamos que los hombres que nos seguían estaban más interesados en un vehículo que estaba estacionado a un lado de la calle, un sedán negro, similar al que había bloqueado nuestro camino anteriormente. ¿Qué están haciendo?, preguntó Sofía, confusa. No están detrás de nosotros. ¿Qué quieres decir?, inquirí, mirando hacia atrás con incredulidad. Y ahí, en medio de la penumbra, vi cómo los hombres se identificaban como policías, sacando sus distintivos y comenzando a rodear el coche estacionado. «No puede ser», exclamó Luis. «Eran policías. Pensamos que eran criminales». La revelación nos golpeó como un balde de agua fría. La tensión que había acumulado en nuestros cuerpos comenzó a disiparse, pero la confusión se apoderó de nosotros. ¿Por qué estaban persiguiéndonos entonces?, pregunté, sintiendo que el miedo se convertía en incredulidad. Mariana, tratando de procesar la situación, dijo:
Quizás pensaron que nosotros estábamos involucrados de alguna manera. Este lugar es peligroso y estaban en medio de una operación para atrapar a una banda. Eso significa que el coche que intentamos evitar estaba relacionado con ellos, añadí, sintiéndome cada vez más aliviado, pero también perplejo por lo que acabábamos de experimentar. No éramos el objetivo. Luis soltó un suspiro profundo. Pensé que íbamos a morir. No entiendo cómo pasamos de ir a un concierto a estar en una película de terror. Mientras observábamos a los policías del otro lado de la calle, la adrenalina comenzó a desvanecerse, dejando espacio para las risas nerviosas y el alivio. No sé ustedes, pero necesito una cerveza, dijo Sofía, rompiendo la tensión con su comentario. Primero, volvamos al hotel. Luego, cervezas, respondí, sintiendo que la pesadilla finalmente había terminado. Hoy, definitivamente, no tomaremos atajos. Mientras nos dirigíamos de regreso, una mezcla de emociones nos invadió. Habíamos estado tan cerca de caer en una trampa y, sin embargo, la vida nos había sorprendido con una verdad inesperada. A veces, la línea entre el temor y la realidad es más delgada de lo que pensamos. Prometido, la próxima vez seguimos el camino seguro, dijo Mariana, y todos asentimos, riendo de nervios y aliviados de estar juntos, después de todo.